Bienvenido a Sabiduría Nocturna. Si te interesan estos viajes donde la mente, el sueño y los mecanismos más silenciosos del cerebro se vuelven un mapa para entender tu propia vida, puedes suscribirte y quedarte por aquí. Todavía queda mucho por descubrir. Hay algo inquietante en pensar que las últimas palabras que escuchas antes de dormir no desaparecen del todo cuando cierras los ojos. La habitación queda en silencio. La luz baja. El cuerpo empieza a aflojarse poco a poco. Y sin embargo, tu cerebro no se apaga. Sigue trabajando. Sigue ordenando. Sigue clasificando fragmentos del día, emociones, recuerdos recientes, e impresiones que todavía no encontraron un lugar definitivo dentro de ti. Dormir no es una ausencia. Es un taller nocturno. Un espacio oculto donde la mente sigue tocando, en silencio, aquello que viviste, aquello que repetiste y aquello que dejaste rondando justo antes de entregarte al descanso. Tal vez por eso la idea de usar afirmaciones por la noche resulta tan atractiva, porque sugiere algo casi mágico. Que podrías deslizar una frase dentro de la mente y dejar que esa frase trabajara sola, como una semilla plantada en tierra fértil mientras duermes. Pero la realidad es más interesante que la fantasía, y también un poco más exigente. Porque las afirmaciones no funcionan como hechizos. No son fórmulas secretas que atraviesan intactas todas las capas de tu historia, de tus creencias y de tu sistema nervioso. Si así fuera, bastaría con repetir unas pocas frases durante algunas noches y despertarías convertido en otra persona. Y no funciona así. No basta con decir: soy abundante. El dinero fluye hacia mí. Merezco prosperar. Porque el cerebro no recibe todas las palabras de la misma manera. No escucha solo el sonido de una frase. También escucha el conflicto que esa frase puede provocar con lo que ya vive instalado más abajo. Y ahí está el punto decisivo. No se trata solo de repetir algo bonito. Se trata de qué hace esa repetición dentro de un sistema que ya tiene memorias, expectativas, dudas, asociaciones y una narrativa previa sobre quién eres, qué mereces y qué es posible para ti. Es como intentar pintar sobre una pared vieja en mitad de la noche. Desde lejos parece simple. Un nuevo color. Una nueva superficie. Pero debajo siguen estando las capas anteriores, la humedad, las grietas, o las marcas que no desaparecen solo porque hayas pasado una brocha por encima. Con la mente ocurre algo parecido. Una afirmación nueva no entra en un espacio vacío. Entra en una estructura ya habitada. Por eso algunas frases producen alivio. Otras producen nada. Y otras, incluso, despiertan una resistencia silenciosa que muchas personas confunden con fracaso. Dices: soy abundante. Pero por dentro algo responde: no es verdad. No lo siento. No encaja conmigo. Y cuanto más insistes desde la superficie, más visible se vuelve la fractura entre el deseo y la creencia instalada. Ahí está uno de los errores más comunes. Confundir repetición con transformación. Sí, la repetición importa. Importa muchísimo. El cerebro aprende por repetición, y el sueño ayuda a consolidar parte de lo aprendido. Pero no toda repetición tiene el mismo peso. No toda frase se convierte en verdad interna solo porque haya sido dicha muchas veces. La mente humana no es un grabador vacío. Es un sistema interpretativo. Escucha lo nuevo y de inmediato lo compara con lo que ya conoce, con lo que teme, con lo que espera, con lo que considera creíble. Por eso el verdadero poder de una afirmación no está solo en su positividad. Está en su capacidad de entrar en diálogo con tu sistema
sin activar una guerra interna demasiado grande. Eso cambia completamente el enfoque, porque ya no se trata de repetir lo más grandioso posible. Se trata de encontrar una frase que tu mente pueda empezar a habitar. No una consigna vacía, no un eslogan de fantasía, sino una dirección. Una pequeña instrucción que no contradiga violentamente todo lo que hay dentro de ti, pero que tampoco te deje exactamente en el mismo lugar. Es la diferencia entre decir, soy millonario, y decir, estoy aprendiendo a relacionarme mejor con la abundancia. La segunda frase quizá no impresiona tanto. No parece tan espectacular, pero puede atravesar la mente con menos fricción. Y a veces eso es mucho más valioso, porque una creencia nueva no siempre entra como un trueno. A veces entra como niebla. Se instala despacio. Se vuelve familiar antes de volverse fuerte. Y aquí el sueño empieza a importar de verdad. No porque el cerebro dormido acepte cualquier cosa sin filtro. Eso sería una simplificación excesiva. Sino porque el momento de transición hacia el sueño y también el regreso al despertar modifican el estado de conciencia y pueden hacer que ciertas experiencias mentales se vivan con menos rigidez que en plena actividad del día. Es como si, en esos bordes entre vigilia y sueño, de la mente racional bajara un poco el volumen y otras capas quedaran más expuestas. No completamente indefensas, pero sí más permeables. Esa franja tiene algo especial. La habitación ya está quieta. Los pensamientos pierden contorno. Las imágenes internas empiezan a mezclarse con la deriva del sueño. Y justo ahí, una frase puede resonar de otra manera. No como orden, no como imposición, sino como clima. Un clima que el cerebro quizá no transforma de inmediato en una nueva identidad, pero que sí puede empezar a asociar con descanso, con orientación y con una forma distinta de hablarte a ti mismo. Y eso importa más de lo que parece. Porque antes de cambiar una gran creencia, muchas veces lo primero que cambia es el tono interno con el que esa creencia empieza a ser posible. Tal vez por eso la pregunta correcta no sea ¿qué frase debo repetir para volverme otra persona? Tal vez la pregunta más honesta sea otra. ¿Qué palabras puede empezar a aceptar mi mente sin resistirse por completo? ¿Qué idea puede acompañar mi sistema mientras duerme o en lugar de pelear con él? ¿Qué verdad incipiente podría sostenerse lo suficiente como para empezar a reorganizar la manera en que me percibo? Porque ahí empieza el cambio real. No cuando te impones una frase gigantesca, sino cuando encuentras una formulación lo bastante creíble, lo bastante repetible y lo bastante cercana como para que el cerebro deje de empujarla hacia afuera. Y en ese punto aparece la gran pregunta de este viaje. Si las palabras pueden influir, si la repetición puede moldear, y si el sueño puede ayudar a consolidar aquello que el cerebro considera relevante. Entonces, ¿qué hace exactamente una afirmación dentro de tu mente cuando la repites una y otra vez? Cada vez que repites una afirmación, algo se enciende. No siempre se nota. No hace ruido. No produce una sacudida visible. Pero dentro del cerebro, una frase repetida no pasa intacta, como si atravesara una habitación vacía. Toca circuitos. Activa asociaciones. Rozan memorias antiguas. Despierta imágenes, sensaciones y pequeñas respuestas internas que a veces ni siquiera alcanzas a notar con claridad. Es parecido a caminar muchas veces por el mismo sendero en medio del bosque. La primera vez apenas apartas unas ramas. La segunda, ya reconoces por dónde ir. La décima, el camino empieza a volverse más claro. La centésima, ya casi no necesitas pensarlo. Así aprende el cerebro. Por repetición. Por uso. Por frecuencia.
Cada vez que una idea vuelve, deja una marca. Y si vuelve lo suficiente, el sistema empieza a reconocerla con más rapidez, o como si dijera en silencio: esto ya lo conozco. Esto ya pasó por aquí antes. Esto empieza a pertenecer al paisaje. Ese es uno de los principios más profundos de la neuroplasticidad. Lo que repites se refuerza. Lo que practicas se vuelve más accesible. Lo que recorres una y otra vez comienza a parecer natural. Por eso una afirmación, en teoría, sí puede influir. Porque una frase repetida no es solo sonido, es también dirección. Es atención sostenida. Es una forma de decirle al sistema: vuelve aquí. Mira esto otra vez. Empieza a familiarizarte con esta idea. Pero aquí aparece el matiz que casi nadie explica bien. El cerebro no acepta todo con la misma facilidad. No recibe cada afirmación como tierra húmeda recibiendo lluvia. A veces la recibe como una puerta cerrada. A veces como una frontera. A veces como una frase extraña que no encuentra dónde apoyarse. Porque tu mente no está vacía cuando escuchas una afirmación. Ya hay algo viviendo dentro. Ya hay una narrativa previa. Ya hay creencias antiguas instaladas como muebles pesados en una casa donde no todo puede moverse de golpe. Si una persona ha pasado años sintiendo escasez, años asociando el dinero con miedo, deuda, culpa o imposibilidad, decir de pronto: el dinero fluye hacia mí, puede no entrar como una verdad nueva. Puede entrar como una contradicción violenta. Y cuando eso ocurre, el cerebro no se reorganiza con suavidad. Primero se defiende, compara, duda, resiste. Es como intentar colgar un cuadro nuevo sobre una pared que todavía está húmeda y agrietada. No importa que el cuadro sea hermoso. Si la base no sostiene, se cae. Por eso una afirmación no trabaja sola. Trabaja siempre en relación con el terreno donde cae, con la historia previa, con la carga emocional, con el nivel de credibilidad que el sistema puede tolerar en ese momento. Eso no significa que repetir sea inútil. Significa que repetir sin puente puede generar fricción. Y ahí está una diferencia enorme. Una afirmación útil no siempre es la más grandiosa. A veces es la que logra entrar sin que todo tu sistema la expulse. La que no suena a mentira total. La que no despierta de inmediato una guerra interna. La que puede empezar a instalarse como una posibilidad antes de exigir ser una certeza. Eso cambia todo. Porque entonces ya no intentas hipnotizarte con frases espectaculares. Empiezas a trabajar con el cerebro como quien abre una ventana en una habitación cerrada desde hace años. No arrancas la pared de un golpe. No derribas toda la estructura en una noche. Solo dejas entrar un poco de aire nuevo. Y a veces, eso es exactamente lo que una afirmación bien diseñada puede hacer. No convertirte de inmediato en otra persona, pero sí empezar a introducir una atmósfera distinta dentro del sistema. Una frase puede convertirse en una ruta nueva, en una dirección repetida, en una semilla de reorganización, pero solo si no pretende negar violentamente todo lo que ya existe dentro de ti. Por eso el verdadero efecto de una afirmación no depende solo de cuántas veces la dices. Depende también de cuánto conflicto genera, de cuánta coherencia tiene, de cuánta emoción despierta. Y de si el cerebro puede empezar a recorrer esa frase sin sentir que está caminando sobre un suelo completamente falso. Ahí empieza la diferencia entre repetir palabras y empezar a construir una creencia. Porque desear algo no es lo mismo que creerlo. Y tu cerebro nota esa diferencia mucho antes de que tú logres explicarla con claridad,
Y aquí aparece el problema que casi nadie quiere mirar de frente. No todas las afirmaciones fallan porque estén mal escritas. Muchas fallan porque llegan a una mente que ya está ocupada por otra verdad. Una verdad antigua. A veces dolorosa. A veces silenciosa. Pero profundamente instalada. Dices, soy abundante. Y por dentro algo responde. No, no es así. No se parece a mi vida. Esa respuesta no siempre tiene palabras claras. A veces se siente como una pequeña tensión en el pecho. Como una incomodidad. Como si la frase rebotara contra una pared interior y cayera al suelo sin encontrar dónde quedarse. Ahí está la contradicción. No entre tu deseo y el mundo, sino entre la frase que pronuncias y la creencia que ya vive dentro de ti. Porque la mente no se transforma solo por exposición a palabras bonitas. También compara, evalúa, mide si lo que escucha encaja o no con su mapa interno. Y si no encaja, aparece resistencia. Es como intentar encender una lámpara en una casa donde la instalación eléctrica está dañada. La intención está. El interruptor existe. La luz sería útil. Pero algo en el sistema todavía no sostiene ese paso. Por eso tantas personas repiten afirmaciones durante días y en lugar de sentirse más alineadas, terminan sintiéndose más frustradas. No porque les falte disciplina. No porque estén haciendo todo mal, sino porque cada repetición mal calibrada puede volver más visible la distancia entre lo que anhelan y lo que realmente creen. Y esa distancia duele. Duele porque expone una grieta. La grieta entre la superficie y la profundidad. Entre la intención y la base. Entre el deseo consciente y la creencia instalada en silencio desde hace años. Tal vez por eso algunas afirmaciones producen un efecto extraño. No inspiran. No alivian. Cansan. Como una canción que intenta sonar alegre en una habitación donde todavía hay duelo. La melodía puede ser hermosa, pero si no acompaña el estado real del lugar, se siente ajena, forzada, fuera de tono. Eso le ocurre a muchas mentes con las afirmaciones demasiado grandes. No pueden habitarlas. Solo las escuchan desde lejos. Como quien mira una casa luminosa al otro lado del valle, sabiendo que todavía no tiene puente para llegar hasta allí. Y entonces aparece otro error. La persona cree que debe repetir con más fuerza, más volumen, más insistencia, más veces. Pero cuando una frase activa demasiada contradicción, repetir más no siempre ayuda. A veces solo refuerza el conflicto. Porque cada nueva repetición vuelve a despertar la misma objeción interna. La misma voz de fondo. ¿El mismo? No me lo creo. Y esa voz, aunque parezca un obstáculo, en realidad está mostrando algo importante. Está señalando el lugar exacto donde vive la creencia antigua. El punto donde el sistema todavía no puede cruzar. Eso cambia la manera de mirar el problema. Porque ya no se trata de luchar contra la resistencia. Se trata de entenderla. Preguntarte, ¿qué cree realmente mi mente sobre esto? ¿Qué historia se activa cuando digo esta frase? ¿Qué parte de mí responde con desconfianza, vergüenza, incredulidad o cansancio? Ahí empieza la verdadera precisión. Porque una afirmación útil no niega violentamente tu historia. La reconoce y luego empieza a moverla unos milímetros. No dice, ya eres todo lo que sueñas. Cuando el sistema entero siente que eso es imposible. Dice algo más humilde, más inteligente, más habitable,
Algo como: estoy aprendiendo a abrirme a una nueva relación con la abundancia. Estoy empezando a sentirme más capaz. Puedo construir una percepción diferente de mí mismo. Eso no suena tan espectacular, pero puede entrar. Puede quedarse. Puede empezar a echar raíces. Y ahí está la diferencia entre una afirmación que solo brilla y una afirmación que trabaja. La primera impresiona a la superficie. La segunda encuentra una grieta por donde empezar a transformar la profundidad. Por eso la mayoría no funciona. No porque las palabras no tengan poder, sino porque muchas veces se eligen palabras demasiado lejos del lugar donde realmente está la mente. Y si quieres cambiar de verdad, no puedes hablarle solo a tu deseo. Tienes que hablarle también a la creencia que vive debajo de él. Porque desear algo no es lo mismo que creerlo. Y esa diferencia es la que decide casi todo. Desear algo no es lo mismo que creerlo. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, puede cambiar una vida entera. Porque el deseo vive en la superficie. Aparece rápido. Se enciende con facilidad. A veces basta una noche difícil, una conversación, una deuda, una decepción, una comparación, para que algo dentro de ti diga: quiero cambiar. Quiero abundancia. Quiero una vida distinta. El deseo tiene fuego. Tiene impulso. Tiene dirección. Pero no siempre tiene raíces. Y ahí aparece la creencia. Más silenciosa. Más antigua. Más difícil de mover. La creencia no grita. No necesita imponerse. Simplemente organiza. Organiza lo que esperas. Lo que toleras. Lo que ves. Lo que descartas. Lo que tu sistema da por posible y lo que considera ajeno a tu realidad. Es como la diferencia entre una semilla y la tierra. El deseo es la semilla. Hermosa. Llena de promesa. Capaz de contener un bosque entero en una forma diminuta. Pero la creencia es la tierra. Y si la tierra rechaza, endurece o asfixia, la semilla no prospera solo porque quiera hacerlo. Por eso tantas personas desean con fuerza y aún así repiten la misma vida. No porque deseen poco, no porque no se esfuercen, sino porque el sistema profundo sigue respondiendo a otra verdad. Una verdad aprendida, instalada hace años, a veces en la infancia, a veces en una pérdida, a veces en muchas pequeñas repeticiones que fueron dejando el mismo mensaje una y otra vez. No alcanza. No es para mí. Otros pueden, yo no. Tener dinero es peligroso. Prosperar trae culpa. Siempre termino igual. Y aunque nunca pronuncies esas frases en voz alta, el sistema puede seguir obedeciéndolas en silencio. Ahí está una de las verdades más duras de este proceso. Tu vida no responde solamente a lo que quieres. Responde, en gran parte, a lo que tu sistema considera verdad. Porque el deseo mira hacia adelante. Pero la creencia decide desde dónde caminas hacia eso. Puedes desear abundancia y aún así tomar decisiones desde la escasez. Puedes desear éxito y aún así hablarte desde la insuficiencia. Puedes desear calma y seguir viviendo como si el cuerpo no tuviera permiso para descansar. Eso ocurre porque el deseo inspira, pero la creencia dirige. Es como querer navegar hacia una isla luminosa mientras el timón, abajo, sigue girado hacia otra dirección. Desde cubierta sientes entusiasmo. Miras el horizonte. Imaginas la llegada. Pero bajo tus manos, en la estructura profunda del barco, el rumbo sigue respondiendo a otra lógica. Por eso la afirmación no puede trabajar solo sobre el deseo. Tiene que rozar la creencia. Tiene que empezar a dialogar con esa base antigua que sigue diciendo,
desde el fondo, qué es posible y qué no. Y ahí aparece algo importante. La creencia no siempre se siente como creencia. Muchas veces se siente como realidad objetiva. No piensas: tengo la creencia de que no puedo prosperar. Piensas: así son las cosas. Así me toca a mí. Esto es lo que hay. Ese es su poder. La creencia profunda no se presenta como opinión. Se presenta como evidencia. Y mientras se sienta así, el deseo chocará una y otra vez contra una pared invisible. Por eso esta escena importa tanto. Porque aquí entiendes que no basta con querer, ni con repetir una frase desde la urgencia, ni con forzarte a pensar bonito, mientras todo por dentro sigue apuntando en dirección contraria. El verdadero trabajo empieza cuando reconoces la distancia entre lo que anhelas y lo que ya está instalado. No para juzgarte, no para decir que estás roto, sino para dejar de hablarle solo a la parte de ti que sueña y empezar a hablarle también a la parte que todavía no cree. Porque ahí, y solo ahí, la afirmación deja de ser decoración mental. Empieza a convertirse en una herramienta de reorientación. Pero incluso cuando una nueva frase empieza a ser creíble, todavía hay otra fuerza trabajando en silencio. Una fuerza que decide qué ves, qué ignoras y qué señales del mundo merecen tu atención. Un filtro antiguo, invisible, pero decisivo. Dentro de tu mente hay un filtro que trabaja en silencio. No lo ves, no lo escuchas, no sientes cuando se activa. Y aún así, participa todos los días en la realidad que terminas percibiendo. Porque el mundo que te rodea es demasiado grande, demasiado lleno de estímulos, de sonidos, de rostros, de oportunidades, de amenazas, de detalles que, aun si llegaran todos al mismo tiempo a tu conciencia, te dejarían completamente saturado. Por eso el cerebro filtra, selecciona, prioriza. Decide, segundo a segundo, qué merece subir a la superficie y qué quedará perdido en el fondo del ruido. Es como vivir en una ciudad inmensa de noche. Miles de ventanas encendidas. Miles de movimientos pequeños. Miles de señales ocurriendo a la vez. Pero tú no miras todo. Tu atención se posa solo en ciertas luces, en ciertos colores, en ciertas formas que, por alguna razón, parecen importantes. Ahí entra este filtro. No crea el mundo, pero decide qué parte del mundo parece más visible para ti. Y eso lo cambia casi todo. Porque cuando una idea empieza a repetirse dentro de tu mente, este filtro comienza a volverse sensible a todo lo que la confirma. Si llevas días pensando en un auto determinado, de pronto empiezas a verlo por todas partes. No porque el auto haya invadido la ciudad de un día para otro, sino porque algo dentro de ti empezó a marcarlo como relevante. Si una mujer embarazada entra en una nueva etapa de su vida, comienza a notar embarazos, cochecitos, conversaciones y señales que antes estaban ahí, pero no ocupaban el centro de su percepción. Y con las creencias ocurre algo parecido. Si tu sistema está profundamente orientado hacia la escasez, verá más fácilmente pruebas de límite, de carencia, de dificultad, de cierre. Si comienza, poco a poco, a abrirse a otra posibilidad, también empezará a notar señales que antes quedaban ocultas tras el viejo filtro. Ese es uno de los efectos más poderosos de una nueva afirmación, cuando empieza a echar raíces. No cambia mágicamente el mundo externo, pero sí cambia lo que tu mente considera digno de ser visto dentro de ese mundo. Y eso, aunque parezca pequeño, puede alterar por completo la dirección de una vida. Porque no actúas sobre la realidad total.
actúas sobre la realidad que percibes. Y la realidad que percibes siempre ya viene filtrada, recortada, organizada por aquello que tu sistema cree importante, amenazante, posible o familiar. Es como caminar por un mercado enorme llevando una linterna en la mano. Todo está allí. Los caminos, las puertas, las oportunidades, los encuentros, las salidas posibles. Pero la linterna solo ilumina una parte. Y con el tiempo puedes llegar a creer que esa pequeña zona iluminada es todo lo que existe. Ahí está la trampa del filtro mental. No solo muestra, también oculta. Y muchas veces no te das cuenta de que estás dejando fuera información valiosa, porque el cerebro te hace sentir que lo que ves ya es la imagen completa. Por eso una nueva creencia, cuando empieza a instalarse con coherencia, no solo cambia cómo te sientes, cambia qué notas, qué interpretas, qué oportunidades reconoces, qué conversaciones parecen distintas, qué posibilidades dejan de parecer invisibles. No porque hayas creado de la nada una realidad nueva, sino porque tu mente dejó de mirar siempre desde el mismo rincón oscuro. Eso da esperanza, pero también exige responsabilidad, porque significa que si alimentas una historia de miedo, tu filtro buscará miedo. Si alimentas una historia de imposibilidad, tu atención encontrará más imposibilidad. Y si empiezas a entrenar, con paciencia, una visión más abierta, el cerebro empezará a detectar más pruebas de apertura. No de inmediato, no como un milagro, pero sí como una reeducación de la mirada. Y quizá ese sea uno de los secretos más importantes de este proceso. Las afirmaciones no sirven solo para que creas algo nuevo. Sirven, cuando están bien construidas, para entrenar el sistema a reconocer un tipo distinto de realidad posible. Como si poco a poco estuvieras girando la linterna. Unos grados al principio. Nada espectacular, pero suficiente para que una puerta, que antes quedaba fuera del haz de luz, por fin aparezca ante tus ojos. Y cuando una puerta aparece, aunque todavía no la cruces, algo dentro de ti ya no puede seguir creyendo que no había salida. Por eso el trabajo con afirmaciones no consiste solo en repetir. Consiste en enseñar al cerebro a mirar distinto. A registrar otras posibilidades. A considerar relevante una vida que antes parecía demasiado lejana para ser notada. Pero incluso ese filtro se vuelve más flexible en ciertos momentos del día. Hay instantes en los que la mente crítica baja un poco la guardia y lo nuevo puede entrar con menos fricción. Momentos breves, silenciosos y profundamente valiosos. Justo antes de dormir y justo antes de despertar, hay momentos del día en los que la mente se aferra con fuerza a sus defensas. Está alerta, analiza, compara, juzga. Y todo lo que escucha pasa por un filtro más estricto, más racional, más acostumbrado a interrumpir lo nuevo antes de que toque profundidad. Pero también existen otros momentos más suaves, más porosos, más parecidos a una puerta entreabierta que a una muralla. Uno de esos momentos aparece justo antes de dormir, y el otro justo antes de despertar. Son bordes, territorios intermedios, lugares extraños donde no estás del todo en el día, pero tampoco completamente dentro del sueño. La conciencia cambia ahí. Se vuelve más flotante, menos firme. Como si la mente dejara de caminar por tierra seca y empezara a desplazarse sobre una niebla lenta. A ese estado de transición, muchas veces se lo relaciona con las ondas teta.
no como una llave mágica que resuelve todo por sí sola, pero sí como una franja en la que la mente consciente baja un poco la guardia y otras capas internas quedan más cerca de la superficie. Por eso tantas personas sienten que justo antes de dormir, los pensamientos se vuelven distintos, más visuales, más libres, más extraños incluso. Las frases ya no se escuchan con la misma dureza del día. Las imágenes se mezclan con recuerdos. Las ideas empiezan a deslizarse unas dentro de otras. Es como si el cerebro, por unos minutos, aflojara el nudo de la lógica cotidiana. No desaparece el filtro, pero se vuelve menos rígido, menos cortante, menos ansioso por discutir cada cosa que oye. Y eso importa mucho, porque una afirmación dicha en plena velocidad del día puede chocar de frente contra la crítica interna. Pero esa misma afirmación, escuchada en el borde del sueño, puede caer de otra manera. No como argumento, no como consigna, sino como atmósfera. Como una voz que se queda flotando mientras la mente racional ya no tiene tanta fuerza para empujarla hacia afuera. Imagina una casa vieja en mitad de la noche. Durante el día, las puertas están cerradas, hay ruido, movimiento, interrupciones. Pero en la madrugada todo cambia. Los pasillos están quietos. Las bisagras ya no crujen tanto. Y un susurro puede viajar mucho más lejos. Algo parecido ocurre con la mente en este umbral. Una frase bien elegida, dicha con calma, puede alcanzar zonas que durante el día permanecen demasiado defendidas. Eso no significa que cualquier palabra quede grabada de inmediato. No significa que el subconsciente sea una esponja sin criterio. Y tampoco significa que baste con poner un audio por la noche para despertar convertido en otra persona. Pero sí significa que este momento tiene un valor especial, porque reduce fricción, disminuye un poco la resistencia y permite que ciertas ideas se sientan menos ajenas, menos forzadas, menos incompatibles con el sistema. Por eso el instante previo al sueño no debería tratarse como un simple hueco entre el día y la noche. Es un umbral. Un pequeño corredor interior donde la mente se vuelve más moldeable, no por debilidad, sino por transición. Y lo mismo ocurre al despertar. Antes de que regresen de golpe las listas, las preocupaciones, las defensas habituales, hay unos segundos, a veces unos minutos, en que el sistema todavía no se ha endurecido del todo. Todavía está saliendo del mundo profundo del sueño. Todavía conserva una especie de plasticidad blanda, una textura más abierta. Ese momento también es valioso. Porque la primera narrativa que toca tu mente al despertar puede influir en el tono con el que el cerebro organiza el resto del día. No decide toda tu vida, pero sí puede inclinar el clima. Y a veces, el clima interno importa más que un gran discurso. Porque una afirmación útil no siempre trabaja como una orden directa. A veces, trabaja como una temperatura. Como una luz tenue que, repetida noche tras noche, mañana tras mañana, empieza a cambiar la forma en que tu mente entra en relación consigo misma. Quizá por eso estas franjas del día son tan poderosas. No porque suspendan toda lógica, sino porque suavizan la rigidez. Y cuando la rigidez baja, algo nuevo puede empezar a asentarse con más calma. No como imposición, como familiaridad. No como un golpe, como una lluvia fina sobre tierra que, por fin, empieza a aflojarse. Y entonces aparece la pregunta decisiva. Si estos momentos son tan receptivos, ¿cómo debes usar una afirmación para que no sea solo una frase bonita, sino una herramienta que el cerebro realmente pueda empezar a integrar?
Entonces la pregunta ya no es si una afirmación puede influir. La pregunta ahora es otra. ¿Cómo hacer que no rebote? ¿Cómo lograr que no se quede flotando en la superficie, como una frase bonita que nunca toca profundidad? Y la respuesta empieza por algo que muchas personas pasan por alto. La afirmación necesita coherencia. No perfección. No fe absoluta. No una convicción total desde el primer día. Pero sí un mínimo de puente entre la frase que dices y la mente que tiene que recibirla. Porque si la distancia es demasiado grande, el sistema se defiende. Y cuando se defiende, deja de integrar. Es como intentar saltar de una orilla a otra en un río demasiado ancho. No importa cuánto desees estar del otro lado. Si la distancia es excesiva, caes al agua antes de llegar. Con las afirmaciones ocurre algo parecido. Si hoy tu sistema vive convencido de que nunca prospera, decir, soy inmensamente rico y todo me sale perfecto, puede ser un salto demasiado grande. La mente no lo toma como dirección. Lo toma como ficción. Por eso el primer principio es este. No repitas lo que todavía no puedes habitar. Acércate gradualmente. Busca una frase que no te deje exactamente donde estás, pero que tampoco active una negación tan fuerte que todo tu sistema la rechace. Ese punto medio es valioso, porque ahí la afirmación empieza a parecer una posibilidad y no una mentira. En lugar de decir, soy millonario, tal vez tu mente pueda entrar mejor en algo como, estoy aprendiendo a generar más abundancia. Otro vínculo con el dinero empieza a ser posible para mí. Puedo construir una relación más sana con la prosperidad. No suena tan espectacular, pero suena más respirable, más creíble, más capaz de entrar sin desatar una tormenta interna. Y eso importa muchísimo. Porque una afirmación útil no se mide por lo grandiosa que parece. Se mide por si el cerebro puede empezar a recorrerla una y otra vez, sin cerrarse de inmediato. El segundo principio es la emoción. Una frase sin emoción puede pasar por la mente, como pasa el viento por una calle vacía. Está ahí un instante, y luego desaparece. Pero cuando una afirmación toca algo emocional, aunque sea leve, deja más huella. Porque el cerebro recuerda mejor lo que siente importante. Y la emoción es una de las formas más profundas de marcar importancia. Eso no significa que tengas que forzarte a sentir euforia, ni entusiasmo artificial, ni una alegría exagerada que no corresponde con tu estado real. A veces basta con una emoción pequeña, pero verdadera. Un poco de alivio, un poco de apertura, una mínima sensación de posibilidad, como cuando una ventana se abre apenas unos centímetros en una habitación cargada. No cambia todo el aire de golpe, pero ya deja entrar otra temperatura. El tercer principio es la repetición en el momento adecuado. No cualquier repetición tiene el mismo peso. No es igual decir una frase en medio del ruido, del apuro, de la tensión y de 20 pensamientos peleando por tu atención, que decirla en ese borde silencioso justo antes del sueño, cuando la mente ya empieza a soltarse. Ahí la afirmación no compite tanto con el resto del mundo. Puede caer con más suavidad, con menos choque, con más profundidad. Y lo mismo al despertar. Cuando el sistema todavía no se ha endurecido del todo, la frase puede entrar como la primera luz en una habitación oscura. No obliga, solo orienta. El cuarto principio es la forma. Una buena afirmación suele ser simple, clara, respirable, no demasiado larga, no llena de palabras que tu mente no usa jamás.
tiene que sonar como algo que podría vivir dentro de ti. No como un cartel brillante pegado sobre una pared que no tiene nada que ver con tu casa interior. Por eso muchas veces funcionan mejor frases como: estoy aprendiendo a confiar más. Mi mente puede abrirse a nuevas posibilidades. Cada día me siento un poco más capaz. Estoy construyendo una relación más tranquila con la abundancia. No son fuegos artificiales. Son ladrillos. Y eso es lo que muchas personas no entienden. La transformación profunda rara vez entra como un espectáculo. Entra como repetición coherente, como una nueva forma de hablarte, como una arquitectura lenta que se va levantando en silencio. El quinto principio es la paciencia, porque una afirmación no trabaja como un interruptor. Trabaja como el agua sobre la piedra. No la rompe en una noche. La transforma por constancia. Esa paciencia no es pasividad. Es respeto por el tiempo real del cerebro. Por el tiempo que necesita un sistema para dejar de sentir una frase como ajena y empezar a reconocerla como propia. Y quizá ese sea el verdadero arte de todo esto. No imponer una identidad nueva, sino acompañar al sistema hasta que una idea distinta deje de parecer imposible. Ahí la afirmación empieza a funcionar de verdad. No porque te hipnotice, no porque borre mágicamente el pasado, sino porque, repetida con coherencia, emoción, paciencia y en el momento adecuado, empieza a modificar el clima interno desde el que piensas, miras y actúas. Y cuando ese clima cambia, incluso un poco, el cerebro empieza a relacionarse distinto con lo que escucha de noche. Porque mientras duermes, algo sigue trabajando en silencio, ordenando, consolidando, refuerzando ciertas rutas y debilitando otras. Y entonces la noche deja de ser solo descanso. Empieza a parecerse a una integración lenta, casi invisible, pero profundamente real. Mientras duermes, tu mente no desaparece. Tu cuerpo descansa. Tus ojos se cierran. La habitación se vuelve quieta. Pero dentro de ti el cerebro sigue trabajando, no como una ciudad nocturna que baja sus luces, sin dejar por eso de estar viva. Sigue ordenando. Sigue clasificando. Sigue decidiendo, en silencio, qué experiencias merecen quedarse con más fuerza y cuáles empezarán a desvanecerse. Eso es parte de lo que hace el sueño tan misterioso y tan valioso. No solo te apaga del día, también reorganiza lo vivido. Toca memorias. Refuerza asociaciones. Consolida parte de lo que has repetido, aprendido o sentido como importante. Por eso la idea de introducir afirmaciones cerca del sueño no es absurda. Lo absurdo sería creer que basta con poner cualquier frase de fondo y esperar una transformación mágica al despertar. No funciona así. Pero hay algo verdadero aquí. Si una idea coherente entra en tu sistema justo antes de dormir, si no genera una guerra excesiva, si se repite con suficiente calma, emoción y constancia, entonces esa idea puede empezar a formar parte del material que el cerebro sigue rozando durante la noche. No como una orden militar, no como un mandato brutal, más bien como una semilla dejada en una tierra que, por unas horas, ya no está siendo pisoteada por el ruido del día. Durante el día todo compite. Mensajes, alertas, conversaciones, pendientes, preocupaciones. El cerebro recibe demasiado, y mucho de lo que escuchas se pierde en esa marea. Pero por la noche cambia el clima. El mundo exterior baja el volumen. La mente consciente empieza a soltar el control. Y lo último que dejas flotando antes del sueño puede quedarse resonando de una manera distinta. Es como dejar una vela encendida en una habitación oscura. No ilumina toda la casa de golpe. No borra las sombras. Sí, pero modifica el tono de la oscuridad.
Eso puede hacer una afirmación bien elegida en el umbral del sueño. No cambiar toda tu vida en una noche, pero sí empezar a cambiar el tono interno desde el que tu mente sigue procesando. Y ahí aparece una palabra importante: integración. Porque el cambio profundo rara vez ocurre por imposición. Ocurre más bien cuando una idea deja de sentirse extraña y empieza a formar parte del paisaje interior. La noche ayuda a eso. No porque convierta automáticamente una frase en verdad, sino porque ofrece un espacio donde la repetición puede asentarse sin tanta fricción. Mientras duermes, el cerebro repasa patrones. Fortalece algunas rutas. Debilita otras. Une experiencias recientes con redes más antiguas. Y en ese trabajo silencioso, el clima mental que dejaste antes de dormir puede importar más de lo que parece. Por eso no se trata solo de la frase. Se trata de la calidad del terreno en el que la dejas caer. De si esa frase fue repetida con resistencia o con apertura. Con ansiedad o con calma. Con rigidez o con una pequeña sensación de posibilidad. Es la diferencia entre arrojar una piedra a un lago o dejar caer lentamente una gota de tinta en el agua quieta. La piedra irrumpe. Sacude. Pero el efecto dura poco. La tinta, en cambio, se expande despacio, casi en silencio, y termina cambiando el color de todo el vaso. Así trabaja muchas veces el cerebro con lo que repites antes de dormir. No por impacto, por impregnación. Y quizá esa sea la manera más honesta de entender lo que algunas personas llaman programar mientras duermes. No forzar un cambio desde afuera. No meter ideas a la fuerza, sino acompañar al sistema lo suficiente como para que una dirección nueva empiece a volverse familiar también en la noche. Eso da esperanza, porque significa que no todo cambio depende de pelear contigo mismo durante el día. Parte del trabajo puede hacerse en un estado más suave, más lento, más parecido al agua que a la piedra. Y cuando entiendes eso, dejas de usar afirmaciones como consignas vacías. Empiezas a usarlas como pequeñas instrucciones internas que el cerebro puede ir aceptando, noche tras noche, sin necesidad de violencia. No estás gritando una identidad nueva. La estás acercando. La estás repitiendo cerca del sueño hasta que deje de parecer ajena. Hasta que algo en tu sistema diga, muy despacio: esto ya no suena tan extraño. Esto ya no me expulsa. Tal vez aquí haya una nueva forma de pensarme. Y cuando eso empieza a pasar, aunque sea apenas, ya no estás solo repitiendo. Estás integrando. Y ahí, justo ahí, ocurre el verdadero giro. Dejas de lanzar palabras al aire. Y empiezas a construir una creencia que el cerebro, por fin, puede empezar a aceptar como posible. Y aquí ocurre el verdadero giro de todo este viaje. No cuando repites más fuerte. No cuando te obligas a creer por pura voluntad. No cuando llenas la noche de frases grandiosas que todavía no encuentran dónde quedarse. El giro ocurre en otro lugar. Más silencioso. Más profundo. Más real. Ocurre cuando entiendes que no estabas fallando porque te faltaran palabras. Estabas fallando porque intentabas sembrar en una tierra que todavía no habías aprendido a escuchar. Y en el momento en que comprendes eso, algo cambia. La lucha baja un poco. La ansiedad por convencerte se afloja. La urgencia de convertirte en otra persona de un día para otro pierde fuerza. Y por fin aparece una mirada más madura, más precisa, más poderosa. Ya no intentas gritarle al cerebro una identidad que todavía no puedes sostener. Empiezas a construirla. Ese es el punto de transformación. Dejas de usar afirmaciones como palabras vacías
y empiezas a usarlas como herramientas de diseño interior. Ya no dices frases para impresionar a la superficie. Empiezas a elegir frases que puedan viajar hacia abajo. Frases que no decoren la mente, sino que la orienten. Es como dejar de pintar sobre la niebla y empezar por fin a trabajar sobre la piedra. Porque antes querías resultados inmediatos. Querías sentirte distinto en una noche. Querías que una frase borrara años de historia. Querías saltar directamente al otro lado del río. Ahora ya no. Ahora entiendes que el cambio real no entra como relámpago. Entra como una corriente lenta que, repetida lo suficiente, termina cambiando el cauce. Y entonces dejas de preguntarte, ¿qué tengo que repetir para volverme otra persona? Y empiezas a preguntarte algo mucho más importante. ¿Qué necesita escuchar mi mente para empezar a confiar en una versión distinta de mí? ¿Qué frase puede acompañar a mi sistema sin violentarlo? ¿Qué verdad pequeña, pero creíble, puedo sembrar esta noche? Dejas de intentar convencerte. Empiezas a reprogramarte. No como una máquina. No como un truco. No como una fórmula fría. Sino como un ser vivo que aprende por repetición, por clima interno, por emoción y por dirección. Eso cambia por completo la relación con las afirmaciones. Ya no son consignas desesperadas. Ya no son adornos de la mente cansada. Ya no son frases gritadas contra una herida que sigue intacta. Se vuelven otra cosa. Pequeñas instrucciones. Nuevos caminos. Semillas de percepción. Puentes entre lo que hoy eres y lo que tu sistema podría empezar a aceptar como posible. Y quizá ahí está lo más poderoso de todo. No necesitas sentir una fe total para comenzar. No necesitas despertar mañana siendo irreconocible. No necesitas romperte para reconstruirte. Solo necesitas dejar de pelear con el proceso y empezar a colaborar con él. Colaborar con tu atención, con tu lenguaje interno, con los momentos en que la mente se vuelve más receptiva, con las pequeñas frases que, noche tras noche, pueden dejar de parecer ajenas y comenzar a sentirse como hogar. Porque cuando una idea deja de sonar extraña, cuando deja de chocar, cuando empieza a respirar dentro de ti sin despertar tanta resistencia, algo profundo ya se está moviendo. Y ese movimiento, aunque todavía no se vea por fuera, ya es real. Es el inicio de una nueva estructura, de una nueva relación contigo mismo, de una nueva manera de entrar en la noche y salir de ella. Porque en ese momento ya no repites por repetir. Repites para orientar. Repites para entrenar la mirada. Repites para dejarle al cerebro una ruta cada vez más clara. Y entonces comprendes algo que antes no veías. La transformación no empieza cuando la frase suena bonita. Empieza cuando la mente comienza a aceptarla sin cerrarse por completo. Ahí ya no estás jugando con palabras. Ahí ya estás construyendo una creencia. Y una creencia, cuando por fin empieza a echar raíces, no tarda mucho en cambiar también lo que ves, lo que eliges y la vida que empiezas a considerar posible. Y tal vez, al final, todo esto se vuelva mucho más simple y mucho más profundo de lo que parecía al comienzo. La abundancia no empieza afuera. No empieza en el número exacto que aparece en una cuenta. No empieza en el golpe de suerte. No empieza siquiera en la oportunidad visible, si tu mente todavía no puede reconocerla cuando aparece. Empieza en otro lugar, más silencioso, más íntimo, más difícil de ver, pero decisivo. Empieza en lo que tu sistema acepta como posible. Porque antes de que una vida cambie por fuera, muchas veces tiene que empezar a reorganizarse por dentro. En la forma en que te hablas,
en la forma en que percibes, en la forma en que tu cerebro aprende a dejar de buscar solo confirmación de lo viejo y empieza, poco a poco, a tolerar la existencia de algo nuevo. Ahí nace la verdadera transformación. No cuando pronuncias una frase brillante, sino cuando esa frase deja de ser sonido y empieza a convertirse en instrucción interna. Una instrucción suave, persistente, casi invisible al principio, pero capaz de alterar, con el tiempo, si se la dirección completa de tu mirada. Cada pensamiento repetido deja un rastro. Cada idea sostenida crea un clima. Cada palabra que regresa una y otra vez, sobre todo en esos bordes del sueño, puede empezar a modelar el paisaje interno desde el que interpretas la realidad. Y eso significa que la noche no es solo descanso. También puede ser preparación. Una preparación silenciosa, sin espectáculo, sin violencia, sin necesidad de obligarte a convertirte en alguien que todavía no puedes sostener. Basta con algo más humilde, más constante, más real. Dejarle a tu mente, antes de dormir, una dirección más amable. Una frase que no la rompa. Una posibilidad que no despierte una guerra inútil. Una idea que pueda quedarse respirando en silencio mientras tú descansas. Porque mientras duermes, tu cerebro sigue escuchando de otra manera. Sigue ordenando. Sigue consolidando. Sigue decidiendo qué rutas reforzar y qué rutas empezar a soltar. Y aunque el cambio no se vea de inmediato, algo ya puede estar moviéndose debajo de la superficie. Como raíces creciendo en la oscuridad. Como tinta extendiéndose lentamente en agua quiesa. Como una nueva melodía que al principio apenas se insinúa, pero que un día termina volviéndose familiar. Tal vez por eso la pregunta correcta ya no sea ¿funciona o no funciona? Tal vez la pregunta más verdadera sea otra. ¿Qué estoy dejando entrar en mi mente cada noche? ¿Qué historia estoy repitiendo justo antes de dormir? ¿Qué tipo de vida le estoy enseñando a mi cerebro a considerar posible? Porque ahí, en esa historia repetida, puede estar la semilla de muchas mañanas futuras. Y si este viaje resonó contigo esta noche, puedes suscribirte para seguir explorando, en calma, los mecanismos más profundos de la mente, el sueño y la transformación interior. Y si quieres, también puedes dejar en los comentarios qué frase, qué idea o qué parte de este recorrido se quedó contigo, o qué otro tema te gustaría escuchar en una próxima noche. Por ahora, deja que todo esto repose, sin forzarlo, sin exigir resultados inmediatos. Como se dejan reposar las cosas que de verdad necesitan echar raíces. Porque a veces el cambio más profundo no llega haciendo ruido. Llega en voz baja, en la repetición correcta, en la noche adecuada, en una idea pequeña que un día deja de parecer ajena y empieza a sentirse como verdad. Aprende mientras duermes.